Buenos días, mi nombre es Karen Juliet Briñez Caquimbo del grado octavo, Colegio Charguayaco. Hoy hablaré sobre las clases sociales de la época industrial. La revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Muy buenos días, mi nombre es Marlisa Razargote, soy del grado octavo y hoy vengo a hablar sobre los trabajadores de la industria. Los trabajadores de las fábricas o de la industria pasada hacían un producto con la ayuda de las máquinas y esto era un trabajo nuevo y diferente. Por esa razón, a estos trabajadores con características distintas a los artesanos, campesinos y comerciantes se les llamó obreros o proletarios. ¿Qué pasó con los trabajadores en la revolución industrial? Las 2/3 partes de la fuerza laboral eran mujeres y niños. El 50% de los trabajadores morían antes de los 20 años debido a los accidentes y a las pésimas condiciones de trabajo. En esa época las máquinas operaban sin ningún tipo de protección. Las muertes y multiplicaciones ocurrían con frecuencia. ¿Qué eran los obreros en la industrialización? Desde la Revolución Industrial en 1760 hasta 1840 se denomina clases obreras, clases trabajadoras o simplemente proletarios a la clase social que aportaba a la sociedad la mano de obra para producción, construcción y manufactura, recibiendo a cambio una contraprestación económica, salarios sin llegar a los dueños. ¿Cómo se trabajaba en la revolución industrial? La primera industria en desarrollarse fue textil, en la que se utilizaba el algodón proveniente de las colonias para mejorar el trabajo productivo. Se introdujeron algunos inventos recientes como la máquina de vapor, la hiladora mecánica y el telar automático. ¿Cómo era la vida de los trabajadores industriales? La mayoría de estos apenas lograban subsistir, acosados por el hambre y las epidemias. Muchos eran artesanos, trabajadores domiciliarios o empleados en pequeños talleres, pero a medida que avanzó la industria, creció el número de obreros, ejempladores en la fábrica mecánica. ¿Qué es la burguesía? La burguesía hace referencia al conjunto integrado por individuos con propiedades o medios de producción y un determinado nivel de renta, lo cual le sitúa dentro de la denominada clase media acomodada. ¿Cómo surgió la burguesía? La burguesía surgió en los burgos o ciudades a fines de la Edad Media. A partir de este periodo evolucionó hasta llegar al siglo XVIII. Llegó a constituir un grupo heterogéneo que incluía a comerciantes, propietarios de negocios, profesionales, médicos, artistas, científicos, entre otros. ¿Qué es un Estado burgués? El Estado burgués no se encarga de obligar a un obrero a trabajar para un determinado amo. Su objetivo es realizar las condiciones generales de la explotación capitalista, es decir, la inmovilidad de la propiedad privada que coloca a la clase obrera bajo la dependencia económica a la burguesía.